Troya Noticias, el poder de la credibilidad. Los periodistas de Troya Noticias preguntan. Tenemos un invitado muy especial a esta hora de la mañana, en contacto que hacemos en nuestro máster alterno de la cadena HSCH en la ciudad de Cali, para dos temas. Uno que está relacionado con esto que venimos tratando del doctor Álvaro Uribe y su entorno jurídico, pero también sobre una situación que se ha generado, Luis Alfonso, por temas que se tratan en las clases, en la educación pública y que conllevan al análisis de lo que está pasando con personajes de la vida política nacional. ¿A quién tenemos invitado? Y por favor, introduzca usted el tema, mi estimado Luis Alfonso. Gracias, Luis Guillermo. Tenemos al doctor Elmer Montaña, abogado de la ciudad de Cali, muy prestante, que siempre acompaña a los medios de comunicación en estas tareas pedagógicas, y le agradecemos mucho, doctor Montaña, por estar presente en Troya Noticias, edición central. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para los oyentes. Doctor Elmer Montaña, vamos a iniciar con el tema de esa polémica que se ha desatado porque una profesora propuso una tarea para investigar sobre los falsos positivos. Es una tarea de una profesora de sociales que le corresponde tocar esos temas, y que ya incluso ha ido más allá, porque desde el Centro Democrático están el representante legal del Centro Democrático ha enviado unas demandas contra la docente. Sin embargo, hay un apoyo de parte del secretario de Educación y de parte de algunas como FECODE y otras, y el gremio docente. ¿Qué puede usted, desde el punto de vista jurídico, ayudarnos, apoyarnos al respecto? Bueno, de este caso de la profesora Jimena, ciertamente fue denunciado por miembros del Centro Democrático, quienes muy alarmados a través de sus cuentas de Twitter, inclusive mediante un comunicado, condenaron a esta profesora, la señalaron y la condenaron por haber propuesto ese taller a sus alumnos, en donde le hacía preguntas en relación con la existencia de los falsos positivos, la JEP, quién podría ser el autor de esos falsos positivos, qué responsabilidad podría tener el presidente Álvaro Uribe, etc. Eso fue considerado por los miembros del Centro Democrático como un adoctrinamiento. Yo leí con mucha atención lo que había dicho el señor Cristian Garcés, que fue el que encabezó en la ciudad de Cali esta denuncia en contra de la profesora, y pues lo primero que uno observa es que el representante de la Cámara, Garcés, no dice concretamente qué es lo malo de ese taller. Es decir, él habla de que se está haciendo un adoctrinamiento y se están violando las normas de educación, pero no expresa claramente cuál es la norma violada, y no puede hacerlo por una sencilla razón, porque la profesora no violó ninguna norma al haber puesto ese taller a los alumnos. Aquí se ha hecho un escándalo con fundamento en las preguntas que la profesora hizo, por el solo hecho de que en las mismas se hace mención a Álvaro Uribe. Le está preguntando a los alumnos si el expresidente Uribe tiene alguna responsabilidad. Se está hablando de los falsos positivos, se está hablando de la JEP, y todo eso le molesta al Centro Democrático y consideran que es un adoctrinamiento, porque para ellos en las aulas de clase no se puede hablar de esos temas. Esa es más o menos la posición. No se puede hablar de esos temas. Es decir, tenemos un partido político que se atribuyó el derecho de prohibir o que se prohíba en las aulas de clase que se haga discusión sobre este tipo de temas, que se hable sobre el conflicto armado en Colombia, sobre los errores que se han cometido por parte del Estado, de los gobiernos sucesivos en el desarrollo de este conflicto armado, de la responsabilidad misma que pueda tener la sociedad en relación con este tema. Es decir, para ellos ese es un tema vedado, es un tema que no se puede discutir en el aula de clase. Nadie le ha dado esa atribución al Centro Democrático. Ellos no pueden hablar en nombre
de la legalidad, porque no hay ninguna norma, repito, que sea violado. No pueden hablar en nombre de la Constitución, porque todo lo contrario, la Constitución Política de Colombia no solamente defiende la libertad de cátedra, sino también la libertad de conciencia, la libertad de opinión. Y este es un típico caso de un ejercicio mediante el cual el profesor lo que quiere es que sus alumnos de una manera crítica aborden un tema. La propuesta del profesor, inclusive, si uno lee bien el taller, les hace la recomendación de que acudan a las fuentes, de que investiguen, porque lo que busca la profesora, lo que buscó la profesora con este taller es precisamente que los estudiantes se informen adecuadamente, analicen, reflexionen sobre ese particular y fijen una posición. Ni más ni menos lo que tiene que hacer un profesor, obviamente dentro de la lógica moderna de lo que debe ser la educación. Aquí nos están proponiendo inclusive los señores del Centro Democrático que adelantemos un debate que ya se hizo antes de la Revolución Francesa, y es el derecho de la gente a conocer. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa tuvo como antecedente la Ilustración, y la Ilustración, la consigna de la Ilustración era atrévete a saber. Eso fue publicado en un ensayo, esa frase fue publicada en un ensayo en 1874 por el filósofo Immanuel Kant, que decía que la salida de la humanidad está en autoproclamar su madurez, en salir de esa minoría de edad que le impide acceder al conocimiento. Y es precisamente lo que se ha desarrollado después de la Revolución Francesa a través de la defensa del derecho a la educación, y a la libertad de conciencia. No se pueden formar estudiantes o personas con una mente crítica, con un espíritu crítico, si no se les permite abordar los temas obviamente importantes dentro de su contexto social, pero sobre todo si se les niega la posibilidad de pensar al respecto. Si hay aquí un partido político que ya se atribuye el derecho de decirle a los profesores qué deben enseñar y qué no deben enseñar, y por supuesto que se atribuye también la posibilidad de decirles que no se puede mencionar nada, absolutamente nada del conflicto armado, porque eventualmente puede resultar involucrado Álvaro Uribe, me parece pues que ya es un despropósito, ya es el extremo de la arrogancia del poder, del narcisismo político, porque es creer pues que todo debe girar en torno a la buena imagen de Álvaro Uribe y que nada lo puede afectar, y por supuesto que esa es la razón fundamental para haber prohibido o haberse opuesto a ese taller, que a mi manera de ver, vuelvo y repito, es un taller que lo que busca es formar unos estudiantes con un espíritu crítico. Sí, doctor Montaña, en este debate del tema que estamos tocando, ¿qué papel juega el Ministerio de Educación Nacional precisamente en coadyuvar a respetar esa libertad de cátedra? Por supuesto, aquí la institucionalidad no puede hacer otra cosa que defender a la profesora. Ya lo hizo la Secretaría de Salud Pública, la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Santiago de Cali. Eso me parece que pues, fue lo adecuado. El Ministerio de Educación no se ha pronunciado al respecto, debería hacerlo, y debería hacerlo defendiendo precisamente la libertad de cátedra. El Ministerio no puede salir pues con un índice ahora diciendo cuáles temas no se pueden abordar en los planteles educativos oficiales o privados. Eso sería realmente catastrófico para el país. Yo no creo que pues lleguemos a ese extremo. Pero ese silencio del Ministerio de Educación sí resulta preocupante, porque debieron haber salido inmediatamente a defender lo que está en la Constitución, que es precisamente la libertad de enseñanza. Lo que está en la Constitución, que es el derecho a opinar, el derecho a pensar libremente. De suerte que es inentendible e inaceptable que el Ministerio de Educación no haya salido a defender a la profesora y, por supuesto, a dejar claro que en Colombia esos derechos de esa libertad de enseñanza y esa libertad de opinión y de conciencia están vigentes y que tienen un rango constitucional. Sí, doctor Montaña. Sin embargo, pues también constitucionalmente dice que nadie es culpable hasta que se le demuestre lo contrario. En aras del equilibrio, y a usted como jurista no le parece que no es todavía el momento para que en un aula de clases se hable sobre responsabilidades
con respecto a los falsos positivos, porque aún está todavía en el proceso de, digamos, juzgamiento a los involucrados en estos hechos tan lamentables para el país, pero además todavía no se establece una directa responsabilidad o única responsabilidad en cabeza del doctor Álvaro Uribe Vélez. Bueno, aquí habría que definir de qué estamos hablando cuando hacemos uso del concepto responsabilidad. Si hablamos de responsabilidad penal, por supuesto que esa responsabilidad solamente se puede establecer en el escenario de la justicia penal. Allí se están adelantando, pues obviamente, los procesos y las investigaciones relacionadas con los falsos positivos. El mismo Álvaro Uribe está involucrado en varias investigaciones relacionadas con esos temas. Yo creo que aquí el tema de fondo es el tema de la verdad. Y la verdad frente al conflicto armado, pues no es una verdad que sea eminentemente judicial. Es decir, no podemos hablar del conflicto a partir de lo que se pueda establecer judicialmente. Recordemos que la verdad tiene diferentes aristas. Hay una verdad judicial que se construye en los escenarios, obviamente, de la justicia. Hay una verdad que establece el periodismo, por ejemplo, que es la verdad que saca a la luz la prensa. Hay una verdad que es la verdad histórica, que es la verdad que construyen los historiadores, los sociólogos, etcétera. Hay una verdad que construyen las víctimas. Las víctimas tienen su versión sobre los hechos y ellos construyen una verdad y dan a conocer su versión sobre esos hechos. Hay una verdad inclusive ahora que se ha comenzado a construir en el país en los últimos años a partir de la versión de los victimarios. Hay una verdad de los analistas independientes que son los encargados de analizar, de examinar las fuentes que hay a disposición. Hoy a través del internet es muchísima la información que se puede recoger sobre estos temas. De manera que cuando hablamos de verdad, pues podemos hablarle y ubicarla en diferentes escenarios. Y en ese orden de ideas, pues se pueden establecer responsabilidades. Puede haber una responsabilidad política, puede haber una responsabilidad histórica, puede haber una responsabilidad que le establezcan las víctimas, una responsabilidad a partir del dicho de los victimarios. Es decir, hay muchísimas maneras de hacer construcción de esa verdad y de establecer responsabilidades. Yo creo que la profesora no les estaba hablando a los estudiantes de la responsabilidad penal, entre otras cosas porque no lo menciona y porque no estaba al alcance de ellos fijar una posición frente a ese tema. Pero ellos sí podían fijar, los estudiantes, con base en la información que pudieran recaudar, una posición en relación con el tema y poder hablar inclusive de una responsabilidad política o de una responsabilidad histórica. Esa es una posición que puede tener un estudiante, como la puede tener cualquier ciudadano en este país que esté interesado en el tema del conflicto armado. De manera que ubicar el asunto en el terreno exclusivo de la justicia penal y señalar que no se puede hablar del tema de posible responsabilidad de Álvaro Uribe o de otras personas en estos temas de los falsos positivos hasta que no haya una decisión final de la justicia penal, pues me parece un despropósito, porque entonces la prensa no podría volver a hablar del tema. Las víctimas no podrían volver a hablar del tema, los victimarios no podrían hablar del tema, los analistas no podrían volver a hacer ningún tipo de análisis y fijar posiciones sobre ese asunto. Y lo que uno ve es que permanentemente la gente está escribiendo sobre ese particular, se están publicando artículos, inclusive libros ya sobre estos temas, y allí se señala de manera muy clara la presunta responsabilidad de Álvaro Uribe en la comisión de esos falsos positivos. De manera que ese es un ejercicio que dentro de una democracia es perfectamente viable, salvo pues en una dictadura donde se pueda imponer por norma de alguna naturaleza que no se puedan hablar de los temas hasta que no haya decisiones de carácter judicial. Y eso pues por fortuna todavía pues no hemos, la dictadura que a veces pela los dientes en nuestro país todavía no se ha impuesto. Pero mientras sigamos teniendo vigente esa Constitución del 91, es posible que se establezcan ese otro tipo de verdades y otro tipo de responsabilidades, y es perfectamente viable y es entendible y es necesario, sobre todo es necesario que en las aulas de clase se haga una discusión abierta, clara sobre el tema del conflicto armado. En buena hora los profesores asumen este tema. Es más, yo creo que en el país, aunque hay una norma que así prácticamente lo señala, debería existir una cátedra obligatoria de paz y conflicto armado. Esa cátedra debería ser obligatoria en los colegios, en las universidades, para que los estudiantes se informen sobre este particular, para que se interesen sobre estos temas,
porque del interés que tengan los estudiantes de hoy, pues obviamente va a depender muchísimo de las posiciones que se fijen más adelante y que impidan que este tipo de atrocidades se vuelvan a cometer. Doctor Elmer Montaña, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Troya Noticias, edición central, para, con su experiencia, contribuir en el análisis de estos temas que son parte de la actualidad nacional. Siempre bienvenido, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Un abrazo para ustedes y para los oyentes.